En Onda Regional de Murcia, las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la promoción de la cultura financiera del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Bueno, pues de la mano del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, precisamente, esta mañana vamos a conocer mucho más sobre la aduana, sobre cómo se trabaja. Vamos a saludar ya al director del ICREF, Nicolás González. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Nicolás. Bueno, creo que tenemos una invitada, como cada semana, pues siempre gente de primera, de lujo, para explicar cosas muy interesantes. Y hoy nos vamos a ir hasta la aduana, más sobre todo, pues también en estos tiempos. Pues sí, se acercan ya las vacaciones y aunque con una movilidad todavía restringida, pues algunos ciudadanos que tengan la suerte de salir de Europa pues van a tener que probablemente que hacer algún trámite en aduana y para eso pues vamos a tener hoy a Sandra Carril, que es inspectora de Hacienda del Estado y además aprovecho también para felicitarla porque ha sido egresada distinguida de la Universidad Politécnica de Cartagena recientemente. Oye, pues felicidades, la felicitamos también nosotros desde aquí, desde Onda Regional. Sandra Carril, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Oye, impresiona mucho cuando le preguntan a usted ¿a qué se dedica? Soy inspectora de Hacienda del Estado. Bueno, pues yo creo que a la gente le sorprende, pero bueno, no deja de ser un trabajo muy gratificante, con mucha vocación de servicio público y tratamos de siempre acercarnos a los, en este caso, pues mira, a través de estas píldoras tratar de acercarnos a los oyentes, acercando nuestro trabajo. Esta mañana hablamos también con Nicolás, con el director del ICREF, Sandra, queremos conocer, bueno, pues cómo es el trabajo, lo que se hace en la aduana, cuál es la principal función y también si está gestionada por la agencia tributaria, ¿se dedica a recaudar impuestos? Cuéntanos. Bueno, pues la aduana yo creo que es una gran desconocida. El objetivo fundamental de la aduana hoy en día es favorecer el comercio, es facilitarlo y protegernos a nosotros como consumidores. Y es evidente que está gestionado por la agencia tributaria y que se liquidan impuestos, pero es una función, la recaudatoria, muy, muy residual. Si pensamos en las aduanas originarias, ¿no? Nos viene a la mente pues una muralla que separa dos territorios y una persona en la puerta encargada de la recaudación de los impuestos. Si no pagaban, pues la mercancía no entraba. Pero a medida que las sociedades evolucionan, y con el libre comercio, pues la importancia de la recaudación del arancel disminuye y nos dedicamos pues a otro tipo de funciones mucho más importantes. Un poco esa función también, bueno, pues de protección, ¿no? Sobre todo, Sandra, tú tienes muchísima experiencia, ¿no? Destinada en una aduana y de cómo se trabaja allí. ¿Por qué es tan importante esa labor en la aduana a la hora, por ejemplo, de proteger el comercio? Bueno, pues proteger el comercio implica tener un mercado seguro. Es necesario protegernos de mercancías peligrosas, de mercancías que conlleven riesgo para la salud. No es lógico que las mercancías tengan que pasar unos controles y obtener unos certificados dentro de un territorio y que luego se permita la entrada a otros sin cumplirla. Hay mercancías que por su naturaleza necesitan certificados sanitarios, certificados de farmacia y también, además de estos certificados, tenemos que decir que hay que proteger también la propiedad industrial e intelectual. Este control de las falsificaciones, todos hemos visto pues, bueno, falsificaciones de equipaciones deportivas, de bolsos de marca, pero también se falsifican medicamentos o se falsifican vacunas. Y la verdad es que esa parte nos decía esto Sandra, implica un riesgo muy alto para la salud, por ejemplo. Claro. Eso le iba a decir, que el tipo de control de las mercancías, de qué mercancías estamos hablando, ¿no? Porque vemos también algún programa de estos de televisión americano, ¿no? Cuando entra un país, entra distintas mercancías, puede suponer también un riesgo para la salud, muchas de ellas. Claro, efectivamente. Y también, por ejemplo, hemos visto falsificaciones de piezas industriales para motores, falsificaciones de dentríficos, cosas que al final pueden llegar al mercado y que pueden ocasionar un riesgo para la salud. ¿Y todo eso cómo se hace? ¿Cómo se detecta todo eso, Sandra, para esa parte que no se ve y que siempre nos gusta explicar aquí en la radio? Bueno, pues nosotros vivimos ahora mismo en una unión aduanera donde hay una libertad de circulación dentro de la unión aduanera y fuera, ¿no? Con la muralla esta imaginaria que comentaba antes, estamos sometidos a, por ejemplo, la mercancía que viene de China o que viene de Estados Unidos o que viene de Tailandia, países fuera del territorio aduanero de la Unión Europea, pues se tienen que someter a una serie de controles.
Se aplica en todo el territorio en la misma normativa y se le exigen los mismos requisitos, con independencia de que la mercancía entre por un puerto como el de Rotterdam, por el aeropuerto de Barajas o por una aduana de carretera dentro de la Unión. Este control se realiza, por lo tanto, en puertos, en aeropuertos, en recinto postal también. Y es imposible, no sé si nos viene la imagen de los terminales de contenedores o de carga, es imposible revisar físicamente la carga de todos y cada uno de los contenedores. Entonces se realizan pues controles físicos o controles documentales en función del análisis de riesgo. Claro. También, si nos fijamos en el control en las fronteras para los viajeros que llegan de países de fuera de la Unión Europea, ¿cómo es ese control? ¿Cómo se hace? Bueno, pues yo cuando volvemos de un viaje, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos y volvemos de viaje y nos encontramos con 2 circuitos, ¿no? Con 2 pasillos, un circuito de rojo que pone algo que declarar y un circuito, un verde de nada que declarar. Bueno, pues, ¿dónde debemos colocarnos? Pues depende de lo que llevemos, depende de la mercancía que llevemos. Tenemos mercancía de uso comercial, tenemos mercancía que está sometida a controles, a restricciones, por ejemplo, el marfil, las conchas de tortugas, si nos hemos ido a viajes exóticos, toda esa mercancía tiene que entrar con unos certificados. También, bueno, si llevamos animales domésticos, si llevamos obras de arte que están sujetas a autorización por el Ministerio de Cultura, o, por ejemplo, si llevamos dinero por importe superior a 10.000 euros, tenemos que ir con una declaración de movimientos de efectivo y tenemos que pasar por ese circuito rojo. Luego hay un circuito verde, de nada que declarar, cuando volvemos, por ejemplo, con nuestros enseres personales de viaje, con algunos pequeños recuerdos, regalos, que no superen unos límites que están en 430 euros por viajero, si vienen en barco o en avión, o 300 euros por carretera. No sé, También hay Sandra, limitaciones. ¿de qué? Perdona. Para el tabaco, para el alcohol, toda esa mercancía también está sujeta a una serie de limitaciones. Que te quería preguntar, Sandra, no sé si a lo mejor el viajero, por aquello de la picaresca, se pone en la parte verde cuando sí tiene que estar en la roja. Eso a veces también pasa. Bueno, al final, si en algún momento se detecta, pues lógicamente esto ya tiene sus consecuencias. Sanciones, entendemos, claro. Claro, al final, efectivamente. Uh-huh. Nicolás González, no sé si a usted le ha pasado también cuando vuelve de viaje, decía, ay, ¿dónde me pongo? ¿Qué llevo en la maleta? Eso a veces también nos pasa, ¿no? De decir, ¿qué me he traído de recuerdo? ¿Lo tengo que declarar o no? Por eso es tan importante lo que está contando Sandra aquí también esta mañana, ¿no? Porque de alguna manera, si lo hacemos mal, nos puede afectar al bolsillo. Bueno, yo intento en eso ser bastante conservador cuando me traigo cosas de otros sitios para garantizar que cuando me pongo en el circuito verde estoy en el sitio correcto. Siempre en el correcto. Sandra, me gustaría, como inspectora de Hacienda del Estado, con su experiencia trabajando también en una aduana, destacar, ¿no?, la importancia para preservar esa economía y ese comercio, de la importancia de estos lugares, ¿no?, y para que todo siga funcionando de la manera correcta, que los ciudadanos muchas veces a lo mejor nos cuesta trabajo entenderlo. Ahora tengo que pasar por la aduana, ¿no? Es para que todo funcione de manera correcta, ¿no, Sandra? Claro, y efectivamente también lucha contra el comercio por ejemplo, de ilícito de especies de flora y fauna protegida. Por ejemplo, también las semillas no se pueden introducir libremente, podríamos introducir plagas. No solo hablamos del control de tipo económico o la función recaudatoria, sino también ese otro tipo de control de protección, que es el que quiero trasladar también. Pues agradecemos mucho toda la información que nos ha dado Sandra Carril, inspectora de Hacienda del Estado, esta mañana. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Y, por supuesto, al director del ICREF, el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, Nicolás González, que, como siempre, con estas píldoras nos pone en luz cada semana. Gracias, Nicolás. Gracias a vosotros y buen fin de semana. Igualmente. Bueno, llegamos ya a Boletín Informativo. Ya está por aquí Elvira Sánchez, Blanca Casanova. Bienvenida también de nuevo a tus prácticas de este verano. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Y vamos ya a Boletín de las 10 de la mañana.